Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio del programa Apolíneos. El día de hoy tenemos con nosotros a Fernanda Reyes, que nos viene a presentar el tema de desafíos que enfrentan las mujeres en su desempeño escolar. Bueno, bienvenida Fer. Yo me presento, soy Paula Alvarado de la carrera de Estudios Humanísticos y Sociales y aquí está con nosotros mi compañera. Yo soy Carla Egan, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey y tengo el placer de presentar a mi amiga y compañera Fernanda Reyes. Ella es actual estudiante de la licenciatura en Sociología en la Universidad de Monterrey, enfocándose en el área educativa. Ha participado en diversos grupos estudiantiles y en organizaciones sin fines de lucro, incluyendo a Unidos Somos Iguales. Además, ha participado como becaria de investigación en distintas ocasiones, colaborando con el Museo Marco en Monterrey y la Preparatoria Politécnica Santa Catarina. También cabe decir que es miembro de Apolíneos. Bienvenida, Fer. Gracias por tenerme aquí. Bueno, Fer, para empezar, bueno, otra vez te recuerdo, gracias por la participación y cómo empieza este interés tuyo, no nada más en el tema, pero por involucrarte de manera académica en la educación realmente como materia. Platícanos un poco de eso. Gracias. Sí, pues realmente siento que la educación para mí siempre ha sido muy importante, siempre ha impactado en mi vida. Yo sé que obviamente pues todos hemos pasado mucho tiempo dentro de la escuela, sobre todo pues en estos primeros años, pero siempre me ha permitido, he tenido la verdad el privilegio, la oportunidad de que me permite tener herramientas para comprender el mundo. Siento que obviamente mucho ha impactado para que ahorita yo pueda decir, como estoy estudiando sociología y quiero ser socióloga, quiero seguir estudiando, no sé, para mí siempre ha sido como, creo que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. También como socióloga siento que obviamente es de que socialización primaria, pero pues sí, para mí siempre ha sido muy interesante todo el tema de la educación. Entonces, bueno, ya en específico este tema empieza porque hablando con una amiga normal, así como, bueno, ¿y cómo te ha ido y tu carrera y así? Mencionó como, sí, es que Finlandia es como, todo el mundo lo ve como, sí, su sistema educativo es top. Y luego me dijo como, bueno, sí, pero también hay una brecha educativa de género muy grande. Entonces, en realidad sí son el número uno, pero es porque las mujeres suben el promedio. Entonces a mí se me hizo muy interesante porque justo estaba llevando la clase de sociología de género con la maestra Manuela y entonces yo dije, pues qué interesante porque así puedo ver las dos perspectivas. Obviamente, por un lado, encontramos que sí, que tal vez en este tipo de sistemas se está apoyando más a las mujeres o se encuentran mejor posicionadas las mujeres, pero por el otro, obviamente, pues seguimos enfrentando un montón de desafíos que no quería que dejaran de tomarse en cuenta. Entonces fue como, perfecto, todo se une, parte como una investigación. Tengo que decir que era entrando yo a la carrera, entonces obviamente había muchas cosas que mejorar. Obviamente la acabo de leer y fue como, uy, no, esto yo lo cambiaría, esto yo lo movería. Por ejemplo, muchas cosas de, no sé, por ejemplo, la cuestión binaria, ¿no? Que muchos de esos estudios estaban divididos entre mujeres y hombres. Entonces yo digo, bueno, falta hacer esta parte no tan binaria, encontrar esto que no nada más hay mujeres y hombres así como tan sesgado, pero igual pues dije, hay muchas cosas que sí me importan y que quiero rescatar justo para el programa, entonces pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Oye, Fer, entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres en su desempeño escolar? Sí, pues de primera, como les digo, por un lado está este tipo de sistema en Finlandia, ¿no? Entonces, pues, por un lado hay más apoyo a las mujeres en ese sentido. Por el otro, también hay que mencionarlo, cada vez hay más mujeres en la educación e incluso está pasando que más mujeres logran llegar a más altos grados educativos. Entonces, sí, tenemos todo este contexto, pero por el otro también había muchos desafíos que todavía había como que señalar. Entonces, por ejemplo, factores externos, los que conocemos todo el mundo, obviamente estas razones sociales de no mucho apoyo, de situaciones específicas como un embarazo, un matrimonio, tanto en la adolescencia, pero también en la niñez. Entonces, obviamente están todas estas cuestiones, pero yo lo quería llevar un poco más como, bueno, ¿y cuáles son esas otras razones que a veces se nos pasan? Entonces, por ejemplo, lo primero que pensé fue como una cuestión social, política. Por ejemplo, justo en esa clase veíamos que Yuval Davis proponía como una naturaleza dual de la ciudadanía que tienen las mujeres. Entonces, por un lado, sí, son quienes pasan la cultura porque son quienes se encargan de los hijos, entonces se las inculcan, pero por el otro también son rechazadas y son consideradas como ciudadanos, pero de segunda clase. Aquí, por ejemplo, esta sería una de las primeras modificaciones que haría de mi trabajo,
yo diría, bueno, entra la interseccionalidad y entonces pasaría a ver mujeres de tercer grado, de cuarto grado, ya ni siquiera de segundo. Entonces, esto se me hizo muy interesante porque un año o un semestre después, en una clase con Anabela, veíamos justamente cómo había personas que habían estado como muy involucradas en la educación de las mujeres, pero pues con un sentido un poco, por ejemplo, Justo Sierra, o sea, lo criticaba mucho como la educación que tenían las mujeres de la clase alta. Y entonces decía como, bueno, sí, pues hay que enseñarles más cosas aparte de cocinar, aparte de coser, hay que enseñarles más cosas. Entonces, por un lado decimos como, había alguien abogando por nuestra educación. Y es como, sí, pero por el otro lado también la intención que había de atrás era justamente también enfocada en los hombres porque decía como, bueno, sí, hay que educar a las mujeres porque pues le van a tener que enseñar a sus hijos varones matemáticas, literatura, y aunque los hombres están educados en eso, pues ellos están muy ocupados, entonces no pueden hacer eso, por eso hay que educar a las mujeres. Entonces fue así como, no sé, o sea, la educación de las mujeres muchas veces ha estado condicionada para los mismos hombres. Entonces, pues obviamente sigue siendo una cuestión que debemos seguir trabajando, obviamente no tanto, no está tan en ese sentido, porque obviamente eso fue hace 100 años, pero pues lo seguimos notando, o sea, lo seguimos notando que mucho está preparado para los hombres, para el campo laboral para los hombres, o que las mujeres deben prepararse, sí, pero para en realidad ser el apoyo de los hombres en muchas profesiones. Y luego por el otro lado también quería mencionar como, bueno, obviamente nuestro cerebro se moldea de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, el realizar cierto tipo de actividades porque debemos, porque somos parte de un género o de un sexo, influye en la forma en cómo desarrollamos como muchas habilidades. Entonces, por ejemplo, no sé, me acuerdo que ponía el ejemplo de que si los hombres jugaban todos estos juegos de pelota y de juegos de que afuera, pues no sé, por ejemplo, después cuando entrábamos a la clase de física era más fácil que ellos dijeran, claro, es que si le pegas aquí, entonces la pelota se mueve y hace no sé qué, entonces, bueno, todo eso venía ya desde cómo se estaban comportando actividades, pero obviamente estas actividades pues están influenciadas por lo que la sociedad nos exige. Entonces, pues a las mujeres muchas veces es de que no te ensucies, no, te quédate aquí sentadita, calladita te ves más bonita. Entonces, bueno, pues aparecen cuestiones como, por ejemplo, que entonces ponte a leer un libro. Y entonces sí, las mujeres tienen más desarrollada la parte de que, bueno, sí trabajé mucho toda esta parte de leer. Entonces, por ejemplo, en lectura, en comprensión lectora, siempre salían más altas. Entonces, obviamente esto no quiere decir que ya vengamos o sea, que ya nacemos con estas formas de ser, todo esto es trabajado y todo esto es en parte por cómo la sociedad nos exige que seamos desde niños. Entonces, realmente esto es muy interesante porque después estos factores externos influyen en factores internos. Aquí sí me gustaría invitar, si quieren hacer algún comentario en algún momento, nada más me interrumpen sin problema, pero que me digan como, bueno, a mí me pasó eso, yo me ha tocado vivirlo de esta forma. Pero bueno, por ejemplo, la primera y la que se me hace muy importante de los factores internos es la baja confianza que podemos llegar a tener en cierto tipo de materias, en general en cualquiera, pero también está mucho más presente en cuestiones como ciencias o matemáticas, porque subestimamos mucho nuestras habilidades. Y esto, o sea, siento que cuando lo decimos así es como, es nuestra culpa. No, no, no. O sea, obviamente todo esto parte desde una cuestión social. Hubo un experimento psicológico que me mencionaron en prepa. La verdad, siento que hago muchas conexiones entre lo que me dicen, pero pues la escuela, como les digo, todo esto fue lo que me ha ayudado a pensar como pienso ahora. Entonces, por ejemplo, en prepa me mencionaron de un experimento, literal, aquí lo tengo apuntado, que es de que Spencer, Steele y Quinn, ya tiene tiempo, es de 1999, hay que ver si se ha replicado, pero era muy interesante porque hablaba como de la amenaza del estereotipo. Entonces dice como hay estereotipos que influyen en cómo nos desempeñamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, era sobre una cuestión de matemáticas, no me voy a extender mucho en esto, pero en todos los resultados, en todos los grupos siempre salía que las mujeres siempre salían por abajo de promedio en estos ejercicios de matemáticas que los hombres. Lo interesante es que ellos sabían que tenían, o sea, habiéndoles puesto pruebas separados, sabían que tenían el mismo promedio, pero las mujeres al ver que estaban como compitiendo contra hombres, al ver que iban a presentar junto con hombres, decían como, uy, no, es que toda la vida me han dicho que las mujeres son malas para matemáticas, soy mala para matemáticas. Suena muy interesante porque entonces esto implica que si la sociedad te dice algo,
si te dice que espera que te pase algo, espera que te vaya mal, entonces tú, sin querer, obviamente, pero vas y lo cumples, porque todo este tiempo lo has estado escuchando, entonces dices, no, pues sí es cierto. Entonces sí es cierto que soy mala para matemáticas, que no puedo estudiar ciertas carreras que siempre nos han dicho que son para hombres, que obviamente sabemos que no, pero pues bueno, o sea, nos van a decir que son mejores, que van a tenerlo más fácil. Luego, por ejemplo, de ahí surgen otras cosas como, pues, que como todo este tiempo lo has estado escuchando, desde niños venimos con esta idea. O sea, eso quiero hacer mucha referencia, como decir, no es que es algo que lo aprendemos ahorita a los 20 años. Lo aprendemos, por ejemplo, en este caso había como un estudio que hicieron, igual se los digo, eran bien Leslie y Simpian, y dicen que desde los 6 años las mujeres solían atribuirle más a los hombres ser inteligentes. O sea, les contaban alguna historia de una persona que era muy inteligente y entonces tenían que decir como, bueno, ¿y a quién se lo atribuyes? A los 5 años, en un 75% de las ocasiones, elegían de que soy mujer, elijo una mujer, y soy hombre, elijo un hombre, pero cuando pasaban a los 6 años era de que no, pues es más probable que sea un hombre. Y en realidad lo más interesante de todo era que las mujeres les iba mejor, o sea, tenían mejores calificaciones y aún así siempre decían como, sí, ok, sí, sí las tengo, o sea, sí lo reconocían, pero era como, no, pero alguien inteligente en realidad tiene que ser hombre. Entonces, no sé, o sea, siento que obviamente el desafío más grande es lo que todo el tiempo nos están diciendo, pero bueno. Y por el otro lado también, obviamente que eso también influye en esta misma percepción que tenemos de nosotros mismas. Por ejemplo, Spears platicaba como, bueno, mencionaba de que, bueno, los padres y profesores tienden a atribuir buenas notas eh, a las mujeres por una cuestión externa, por una cuestión como, bueno, sí, o sea, pero igual y la maestra te ayudó, igual y tuviste esto extra, y a los hombres era siempre como, ah, no, es que esa es su habilidad natural. Ellos nacieron con eso, nacieron con la habilidad para ser buenos en matemáticas. Entonces, pues obviamente todo eso también influye, porque entonces, para mí, por ejemplo, eso también influye mucho en el pensar, es que tengo que hacerlo bien, es que tengo que ser perfecta en matemáticas, en español, en ciencias, porque está en mí, o sea, eso es mi esfuerzo. Entonces, si a mí no me va bien, fue porque yo no me esforcé lo suficiente. Pero a muchos hombres les pasa como, ah, no, no, o sea, si me va mal en esa materia es porque no es para mí, es porque yo no nací con esa habilidad. Entonces, por otro lado, siento que es mucho como, no sé, es muy difícil que como mujeres podamos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Creo que tengo la respuesta, porque si no estás al 100% segura de que esa es la respuesta, no te puedes equivocar, porque entonces significa que no te esforzaste lo suficiente. Entonces, bueno, sí, abre como muchas cuestiones muy importantes que es importante que sigamos tocando, pero bueno, también hay cierta cuestión, como les decía, matemáticas y ciencias suele ser lo más complicado. Obviamente van entrando cada vez más mujeres, pero sigue habiendo muchos estereotipos al respecto. Entonces, por ejemplo, dentro del trabajo también mencionaba como que había mucha dificultad para percibirse como científicas. Y esto en parte es por el poco reconocimiento que se les da a las mujeres como en, no sé, en la sociedad. Entonces, no sé, hay ocasiones en las que tanto hombres como mujeres trabajaron en algo juntos, pero el Nobel se lo dan al científico nada más, al hombre. O no sé, o por ejemplo, pues igual y sí han hecho algo, pero no se les da tanto reconocimiento, no es tanto como te lo voy a poner para que lo veas en programas de televisión. Entonces, bueno, no sé, hay ocasiones como el efecto John y Jenny, que creo que es como muy conocido, que era como el mismo currículum, lo único que cambiaba era el nombre y era hombre y mujer, y era como, ah, bueno, no, el hombre es más competente. El mismo currículum, los mismos estudios, los mismos todo, de todos modos se le ofrecía mejor pago, se consideraba que iba a ser más eficiente al hombre. Entonces, pues obviamente si te dicen eso, sí, porque lo sabemos, es que el problema es que lo sabemos. Entonces, no sé si les llega a pasar, igual ya esto es como algo más personal, pero a veces sí entra un poco el miedo, ¿no? De decir como, bueno, entonces yo me tengo que esforzar el doble, el triple, para que a mí me consideren en el mismo puesto a alguien que igual y no está tan calificado como yo. Entonces, obviamente eso es un miedo porque uno no sabe hasta dónde puede llegar simplemente por el hecho de que la sociedad misma te está diciendo, no, es que tú no puedes pasar de aquí, este es como lo máximo que podrás alcanzar. Y no sé, o sea, sí siento que lo he platicado con algunos amigos y siento que no somos tan conscientes todavía al respecto, sobre todo amigos hombres, que es como,
no, pero tenemos las mismas probabilidades. Si tú y yo nos postulamos al trabajo, estoy seguro de que igual y te pueden agarrar a ti. Y es como, hay ocasiones en las que sí, obviamente, pero en realidad yo sé que sistemáticamente tiene más probabilidades de él conseguir el trabajo. Y porque, bueno, suponemos que entonces ellos van a ser quienes mantienen a la familia. Y entonces, sí, entonces como todas esas cuestiones que obviamente uno son miedos, pero pues que también están sustentados en la sociedad. O sea, no es como, no sé, de repente digo, igual y yo estoy loca, pero no, o sea, sí, sí hay datos que lo sustentan. Y luego, por ejemplo, no sé, la cuestión familiar, que muchas veces te dicen como, en este caso había utilizado como un trabajo de PISA, que, bueno, de la OCDE, que en el 2012 lo aplicaron, ya tiene tiempo, lo publicaron hasta el 2015, pero mencionaban, creo que fueron como 11 países que entrevistaron a los padres y en todos los países decían que aunque los hombres y mujeres, aunque su hijo y su hija tuvieran las mismas calificaciones, aunque les fuera igual de bien, tenían mayores expectativas de que los hombres iban a trabajar en este tipo de disciplinas, de ciencias, de tecnología. Entonces, bueno, son las que suelen estar mucho mejor pagadas y entonces, si, o sea, si ya la sociedad te está esperando que ellos sean, si ellos son los que visualizan, porque eso es muy importante, si tú visualizas a alguien haciendo algo, muy probablemente eso se vuelva una realidad. Entonces, si no visualizamos a nuestras mujeres haciendo ese tipo de cosas, es muy complicado que sí lo lleguen a poder hacer, no nada más como toda esta cuestión que a veces no lo tenemos tan consciente, pero que decimos nosotras mismas como, uy, igual y yo no puedo, pero también esta otra parte de que la sociedad, o sea, quien contrata se queda como, no, pues en realidad normalmente yo estoy esperando un hombre. Entonces ya desde ahí está afectando tu posibilidad, ya no nada más educativa, sino laboral. Y bueno, pues sí, yo creo que no sé si les ha tocado, pero a mí sí siento que ha sido como una cuestión muy interesante el que muchas veces me ha tocado que no sé, que en la misma escuela, o sea, que les digo que esto nos ha socializado bastante, que me ha tocado maestros que es de que mejor te interésate por esta otra cosa, o que, no sé, por ejemplo, que le ponen mayores calificaciones a los hombres que a las mujeres, y mis amigos me lo dicen. Por un lado, siento que sí está habiendo un cambio porque mis amigos están interesados en no quiero que te pase nada, pero por el otro yo digo, pero es que no debería estar modificando mi conducta o lo que quiero hacer o mis deseos, mis sueños, simplemente porque hay un hombre que no le parece. Entonces, pues es muy complicado, pero por ejemplo, sí me ha tocado maestros o sea, que mis mismos compañeros me dicen, sabes que no le caen muy bien cuando las mujeres son el primer lugar en clase. Y entonces igual y tal vez no metas esa materia con ese maestro. Entonces es como, porque yo tengo que modificarlo, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, igual esto ya lo dejamos para otro video, pero hablaba mucho como en otra clase de las de investigación, hacía como una encuesta y entonces le preguntaba a varias personas de distintas carreras como, bueno, ¿y a quién le va mejor en, no sé, por ejemplo, en las tareas, en los exámenes y luego en el campo laboral? Y en el caso de la carrera de Derecho, obviamente esto no es o sea, fue una tarea muy breve, obviamente sé que no es representativo, pero por ejemplo en el caso de Derecho me sorprendió mucho porque tanto hombres como mujeres decían, sí, las mujeres les va mejor, se esfuerzan más, les va mejor en tareas, en exámenes, en todos se esfuerzan más. Bueno, ¿y quién se queda con los trabajos en el campo laboral? Y todos sabían que se los estaban quedando los hombres. Entonces, yo sé que no es con mala intención, yo sé que esos amigos míos igual y dicen como, uy, pues sí, igual y si hacemos un cambio, tal vez yo soy el que se queda sin trabajo, porque muchas mujeres están calificando bastante y son muy buenas en lo que hacen. Entonces igual y no me conviene, igual y no lo piensan como tal, igual tal vez no es tan consciente, pero es importante concientizarlo, porque entonces si sabemos que en realidad que las mujeres se están preparando más y de todos modos no están logrando ciertos resultados, se les va a culpar a ellas, se les va a culpar como decir, es que tú no te esforzaste lo suficiente, cuando en realidad sí se están esforzando. Pero bueno, no sé si les ha tocado alguna ocasión o quieren pasar a la siguiente pregunta. No, en definitiva, creo que podríamos seguir hablando de esto durante horas. Claro, es un tema muy actual, es un tema que no nada más es actual, es contemporáneo y también del pasado y probablemente del futuro porque los cambios tardan en hacerse. Sin embargo, creo que lo importante como de analizar estas cosas es ver el impacto que han tenido estos desafíos, cómo han transformado la educación, la forma de pensar de las mujeres y la forma de pensar de la sociedad sobre las mujeres. Entonces, Sí.
Platícanos un poco de los resultados que tú consideras que han aparecido tras estos desafíos que han tenido las mujeres en el campo, tanto escolar, como tú mencionas, a veces laboral también. Sí, pues yo creo que todo esto mismo que ya hemos mencionado, en resumen, yo diría pues que nos sentimos menos preparadas, que sentimos que somos menos capaces, que la sociedad misma, como dices, nos percibe como menos capaces. Sí siento, como les digo, que igual y sí ha habido un cambio, que igual y sí cada vez, incluso sobre todo más en nuestra generación, que hay como un mayor interés por decir, o un mínimo que notan como, bueno, es que las mujeres sí se están esforzando. Obviamente tenemos muchos maestros y muchas maestras que saben que, bueno, o sea, podemos apoyar a las mujeres pueden tener algo que decir, pueden tener, sin embargo, sí sigo sintiendo como, bueno, es que igual y no, igual y todavía falta avanzar. Había un estudio, la verdad, me dio mucha pena que no lo pude encontrar, pero, pero me vino a la mente porque es sobre esto mismo, que decía como, bueno, este maestro se daba cuenta que los hombres eran los únicos que respondían en clase y entonces dijo, bueno, voy a preguntarle a las mujeres sin que levanten la mano, o sea, voy a preguntar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y, y entonces sigo siendo esta parte muy binaria de decir, pero bueno, y entonces dijo, y entonces se dio cuenta que las mujeres sí sabían la respuesta, e incluso a veces hasta mejor de lo que estaba esperando, o sea, igual y la respuesta no era, y se extendían un chorro, pero entonces decía, ¿y entonces por qué no levanta la mano? O sea, ¿por qué no la levantan si saben la respuesta? Y yo siento que por un lado es este miedo a que tenemos que ser perfectas, a que tienes que estar 100% segura de que tu respuesta es la correcta porque no puedes equivocarte, porque es tu responsabilidad el haberte esforzado. Pero por el otro también es como, no sé, por ejemplo, creo que en ese caso era un maestro de medicina y justo muchos alumnos de medicina mencionan eso, ¿no? Que los mismos maestros dicen como, es que esta es una carrera de hombres. Entonces, si tú te sientes en un mundo de hombres, en una carrera de hombres, en realidad en cualquier sentido, sabemos que es todo un sistema patriarcal. Entonces, todo está hecho para la medida universal es el hombre. Entonces, creo que como mujeres, por un lado, tenemos este punto muy interesante por ejemplo, no sé, que la vez pasada habíamos sacado un video de, bueno, hay poetas, poetas mujeres. Pues es muy interesante porque como no eres la medida del mundo, tienes una percepción muy interesante sobre muchas cosas. Pero, por ejemplo, en otras carreras como no sé, ingeniería, que no da lugar o sea, que tiene que ser esta respuesta, punto, pues igual es más complicado porque entonces de todos modos se está esperando de que, no, es que la única, o sea, es más fácil que los hombres lleguen a esa respuesta que tú como mujer. Entonces, sí, no sé, es muy interesante. Creo que ya nada más, yo creo que para terminar, no sé si me quieran ayudar con esto, pero no recomendaciones, pero igual y como conclusiones podríamos decir como igual y atrevernos a levantar la mano, saber que no pasa nada si no es la respuesta, no pasa nada si te equivocas, em, saber que lo tuyo es, que el hecho de que sea esfuerzo y que te estés esforzando mucho y que sepas la respuesta ya es una gran cosa, pero también como entre nosotras mismas en clase, por ejemplo, yo sí trato a veces de hacerlo cuando me acuerdo, de tratar de decir como, me pareció muy interesante tu comentario, porque hay veces que pasan desapercibidos, porque es como, sí, no, nos centramos en lo que están diciendo los hombres. Me pasó justamente, la verdad sí lo tengo que mencionar, el 9 de marzo del año pasado yo sí decidí entrar a clases porque dije, bueno, quiero comentar como, ¿qué es esta situación? Porque me tocaba que había maestros hombres que explicaban, alumnos hombres, cómo era ser mujer. Y era como, no, o sea, esto no es, o sea, entonces yo dije, bueno, entonces me daba cuenta que al momento de que yo prendía mi micrófono y empezaba a hablar de todo lo que era, incluso los mismos maestros que se sentían como que sabían mucho sobre el tema, era como, sí, cierto, o sea, o no lo había imaginado, o no había considerado que desde ahorita ya tienes cierta presión, porque tú sí debes estar pensando, por ejemplo, vamos a ponerlo, me ha tocado que con amigos que me dicen, no, es que yo quiero tener hijos hasta que tenga casa, carro, no sé qué, no sé qué, entonces cuando tenga 35, y es de que, pues ya no es tan seguro tenerlos para nosotros a los 35. Entonces, porque si te casas a los 35, ¿a qué edad los tienes? Entonces, obviamente todavía, y desde ahorita ya está como, es que tú primero tienes que ser madre y de segunda, pues es que tienes que estar completando como en todo esto y tienes que cumplir con todo esto. No sé, o sea, para mí es muy interesante como toda esta cuestión. Creo que debemos sí concientizar mucho como, y sobre todo
enseñar como de si es una posibilidad, si es una posibilidad que pueda ser una doctora, si es una posibilidad que pueda ser una científica, si es, y mostrar ejemplos reales, porque sí hay mujeres haciéndolo y hay que darle más voz a todas estas como personalidades que son mujeres y que están logrando cosas increíbles alrededor del mundo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y de hecho, ahorita que mencionabas como que cómo podemos ayudarnos entre nosotras, a mí me resonó en la cabeza el calladita no te ves más bonita. O sea, fue lo primero que pensé, dije, pues es que sí es cierto, porque como dices, tendemos a quedarnos calladas porque sabemos la respuesta, pero tenemos miedo de equivocarnos porque es lo que nos han dicho. Y siempre es lo que te dicen, dices algo, si te equivocas, es de lo primero que te dicen, cállate, te ves más bonita. Y es de, o sea, estás intentando, estás tratando de ser alguien, estás tratando de que entiendan que estás ahí, de tener tu voz y luego llegan y dicen eso. Entonces, creo que Sí. también es un buen tip de que entender nosotras, de que no nos vemos más bonitas O que calladas. vale menos. Ajá. Exacto. Sí, no. Fíjate que a mí me llegó a pasar en algunas materias de robótica en su momento, que un maestro sí decía, ¿no? O sea, de que en las clases nomás le preguntaba a las mujeres sin haber explicado el tema antes ni nada para que se equivocaran. Sí. Y así se iba y se iba. Literal, la lista la tenía y esta mujer se equivocaba. No, yo sabía que le iba a sacar mal. Esta mujer se equivocaba, yo sabía que le ibas a sacar mal. O sea, como que qué necesidad. O sea, yo me acuerdo que una amiga mía que la quiero muchísimo, Mafer, ella se paró, fue, contestó y dijo, pues estoy mal, estoy mal, y estoy bien, estoy bien. O sea, y lo sacó bien. O sea, y yo me acuerdo la cara del maestro así de, o sea, lo hizo, ¿cómo lo hizo si yo no lo expliqué? O sea, no, son cosas yo pienso que esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta, de que, pues, como dices, ser valientes, o sea, ser valientes de que, pues, si nos equivocamos, ya, o Sí, sea, no, y sobre está todo porque derecho. todavía es como entonces tú tomas asesorías extras para que cuando llegues y te haga la pregunta, sí sepas la respuesta correcta. Entonces ya es un esfuerzo extra. Y de segunda, es como, bueno, pero ¿por qué no? O sea, por qué ese afán de esperar que las mujeres se equivoquen? Y entonces, pues sí. Sí, creo que es importante ser como individuos, independientemente de si seamos mujeres, hombres, no binarios, como individuos, humanos en general, que seamos espacios seguros de desarrollo para cualquier persona. En sí, desde el hecho de empujar como amigos y amigas a las personas, no solo a responder, pero a equivocarse, porque de ahí sale el aprendizaje, ¿verdad? Que ese es una tara mental que tenemos, a no equivocarnos cuando olvidamos que equivocándonos aprendemos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que si me pides a mí un tip, en el marco del 8M, a mis amigos, a mis conocidos, que sean hombres o que se identifiquen como hombres, seamos espacios seguros de desarrollo. Eso es lo que yo diría, desde el marco empático y desde el marco de la incomodidad de saber que tenemos privilegios, ¿verdad? Sí. Aceptar que tenemos privilegios y desde ahí actuar. Entonces, ese es Sí, el... tanto hombres como mujeres, porque ajá, a veces como mujeres, por ejemplo, ahorita mujeres, yo sé de que estudiando en una universidad privada, o sea, eso ya es un privilegio, pero obviamente nos da usar el privilegio para poder dar voz a lo que se necesita hacer cambiar, aunque sea, como dices, igual y no tan cómodo. Exacto. Yo creo que es aprender a estar incómodo con el privilegio para de ahí hacer algo con él, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo importante, como recogiendo lo que has dicho. Y entonces, pues muchas gracias, Fer. La verdad, es muy Gracias. interesante el tema. Gracias. Sí, esperamos tenerte de regreso porque, como tú dijiste, hay temas que todavía se pueden profundizar. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Apolíneas. Gracias.